Guzmán, en un mundo dividido por la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la URSS libraban sus batallas por poderes en países como nuestro. Usted habló de la violencia como una ley universal, pero hablemos de la realidad peruana. ¿Recuerda el primer peruano que murió ejecutado por su orden en este contexto de lucha ideológica global? ¿Qué sintió como hombre al saber que la sangre peruana ya estaba derramando en el nombre de esta guerra ideológica? Recuerdo no un hombre, sino un silencio que llega después del disparo. Usted habla de la Guerra Fría como un juego de poderes lejanos, pero para nosotros aquí no era una abstracción, era el sistema completo respirando sobre nuestros cuellos. El capitalismo y el socialimperialismo soviético eran las dos caras de la misma moneda que oprimía el campesino peruano. Cuando este primer hombre cayó, no solo sentí triunfo, sentí el frío de la responsabilidad. Era la confirmación de que la teoría se había vuelto carne y hueso, y que la sangre peruana, nuestra sangre, era el precio para dejar de ser peones en el tablero de otros, y empezar a ser dueños de nuestro propio destino. Por terrible que fuera el camino, fue el momento en el que el Perú dejó de ser espectador de su propia historia. Usted instó a miles de jóvenes a dejar sus aulas y tomar las armas, prometiendo un futuro glorioso en medio del conflicto global este y oeste, mirando atrás en un Perú que luego abrazó el neoliberalismo tras el fin de la Guerra Fría, que le dice a las madres de estos jóvenes que murieron sin ver la revolución, no fueron en última instancia sacrificados por una causa que la historia global dejó atrás. Que si la historia los dejó atrás, mira a su alrededor. Esa paz que vino después de la Guerra Fría solo trajo el neoliberalismo, el saqueo más descarado de todos. Esos jóvenes, esos hijos, no murieron por una causa de la Guerra Fría. Ellos fueron los primeros en ver el verdadero enemigo que realmente venía. Ellos no se sacrificaron por un mundo que se acababa, sino para evitar el mundo que llegó. El mundo donde el fuerte devora al débil sin máscara. El mundo donde hoy ustedes llaman globalización y que no es más que el imperialismo yanqui sin un rival. A esas madres les digo que sus hijos no cayeron en vano. Fueron la primera alarma, el primer grito en la noche contra un sistema que hoy todos ven, pero que solo nosotros estábamos dispuestos a enfrentar con la verdad desnuda de la lucha. Fueron semillas arrojadas contra un muro de acero. Quizás no lo derribaron, pero la grieta que dejaron en la conciencia de que ese muro existe y deba caer. Algunos dicen que la reforma agraria fue una especie de revolución pacífica, mientras otros optaron por la violencia como sendero luminoso. ¿Cree usted que si el Estado hubiera ayudado más después de la guerra y la reforma, no habría surgido el terrorismo? Bueno, yo soy la campesina yacuchana y respecto a la pregunta que me acaba de plantear, nos hemos sentido sumamente olvidados, ya que a nuestros alrededores siempre hemos visto que se construían edificios, que se construían fábricas, escuelas, mientras que en donde estamos, ya que nosotros sentimos que el gobierno se centra más en la ciudad y deja de lado todo el tema rural, todo el tema a nivel de la chacra. Entonces nosotros como campesinos veíamos que a nuestros alrededores habían escuelas, habían fábricas y se edificaban cosas que iban a ser a muy beneficio de la ciudad, pero se olvidaban de esta gran parte de personas que necesitamos realmente también estos recursos. Y para nosotros ha sido un descuido total que para nosotros solamente el gobierno se está pendiente de la parte central o de la ciudad. Referente a Velasco Alvarado, creemos que con su llegada y con su manera de liderar podremos pues salir adelante. Gracias a Velasco Alvarado, nosotros sentimos que vamos a ser escuchados y vamos a poder salir adelante, ya que antes nadie escuchaba al campesino,
y simplemente nos mandaban a trabajar porque creían que es la única manera en la que nosotros nos podemos defender, que es trabajando. Sin embargo, creemos concernientemente que con esta llegada de Velasco Alvarado va a cambiar todo y vamos a ser escuchados. Mientras otros países después de la guerra crecían con fábricas y escuelas, ¿por qué cree usted que el Perú siguió olvidando al campesino? Con respecto a la pregunta número 2, sí, creímos que con la justicia de Juan Velasco Alvarado y el ser escuchados cuando él dio a conocer esas palabras, nos sentimos súper emocionados y escuchados, ya que se mencionaba, como lo dije anteriormente, que la tierra sería para quien la trabaja. Lamentablemente, con el tiempo nos dimos cuenta que las cooperativas no funcionaban igual y ello para nosotros fue una sorpresa gigante, ya que por este tiempo creímos que íbamos a poder alzar nuestra voz mediante él. Sin embargo, vimos que el Estado, las cooperativas no funcionaban tal cual y eso para nosotros fue una desesperanza totalmente gigante. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países comenzaron a buscar justicia social y repartir mejor la riqueza. ¿Cree usted que la reforma agraria de Velasco fue parte de esa misma idea de cambio mundial? La, la pregunta número 3 es súper directa y también tiene puntos a pensar en la situación que nosotros vivimos, porque sí, a los alrededores nosotros siempre hemos visto como gente de la parte central, que es Lima, hablan acerca de riquezas, de grandezas, ingenieros, gente que tiene muy buenos cargos, siempre hablan acerca de su crecimiento y también vemos cómo otros países crecen, todo está tan industrializado, todo está tan eh, dado por el lado central, que es lo que conocen todos del país, pero a nosotros nos dejan de lado como una gran población que formamos parte de este país. Nadie nos conoce, no saben cómo vivimos, no saben cómo realmente es nuestra pobreza, falta educación, falta ayuda. Sin embargo, todo está centralizado. Entonces nosotros vemos cómo todos los países de nuestros alrededores crecen, surgen, las personas que vienen del centro, que son de Lima, hablan acerca de riquezas, de grandezas, pero nadie se pone a pensar en nosotros quienes necesitamos de ayuda, necesitamos de educación, necesitamos de ayuda, de bienes que nos puedan ayudar para surgir, para nosotros salir adelante. Entonces, nadie se pone a pensar realmente en nosotros, piensan en la centralización, piensan en todo lo que tenga que ver que dé la cara exterior a otros países y nosotros hemos visto cómo han crecido por la radio, siempre hemos escuchado cómo otros países vecinos tienden a crecer, tienden a empezar a desarrollarse y nosotros no seguimos porque somos muchas personas las que vivimos en la parte de la sierra, en la parte quienes realmente necesitamos, quienes somos una gran población, cuando en realidad solamente las que obtienen ese beneficio son las personas que viven en la parte central y no lo que realmente necesitamos y realmente queremos. ¿Usted sentía que el Perú estaba atrasado comparado con otros países que después de la guerra creían y se industrializaban? Con respecto al movimiento o a la parte pacífica, sí, creemos que si el Estado hubiese tomado otras acciones, si hubiese operado de una manera totalmente diferente, esto no se hubiera dado. Para nosotros es una total indignación que ni el Estado se pronunciara, ni tampoco hubiese ayuda, que es algo que vengo repitiendo, y esto debido a que nuestros jóvenes no se hubiesen levantado de tal manera como se están levantando, y esto debido a la poca ayuda que nosotros recibimos del gobierno. Entonces,
Cuando a nosotros nos dan la tierra, no tenemos más que hacer que solo trabajarla, pero no podemos y esta tierra no va a crecer sola sin ayuda. Y es por ello que nosotros necesitamos, hablamos, proclamamos, pero no nos hacen caso. Y es justamente el motivo por el que los jóvenes se levantan de manera no pacífica, porque es la única opción a que puedan realmente hacer algo y puedan hacer justicia, ya que con la parte pacífica o con el lado pacífico que quisimos tomar en algún momento, que los jóvenes quisieron tomar en algún momento para que se hiciera justicia, no hubo una respuesta, pues lamentablemente el otro o la otra parte o la otra cara de la moneda sería tomar pues el lado no tan amable para buscar y recibir apoyo y ayuda, porque aquí lo que faltan son escuelas, aquí lo que falta es que la parte de la producción empiece a ayudarnos, a solventarnos para mejorar como provincia, y eso nosotros no lo vemos y es una indignación total, no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias. Bueno, para empezar, ¿cómo influyó la Guerra Fría en sus decisiones como gobernante? Bueno, respecto a tu pregunta, creo que es importante mencionar que durante la Guerra Fría se encontraba dividida en dos grandes bloques, ¿no? Lo que era Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS. Sin embargo, mi gobierno no adoptó ninguna posición respecto a alguno de estos países. Lo que mi gobierno adoptó fue una tercera vía. Una vía que buscaba la justicia social y la independencia económica, cosa que no podíamos alcanzar y nos alejaba debido a las deudas externas que se habían dado y la dependencia del capital extranjero. Ahora, estas cosas habían limitado nuestro desarrollo. Nuestra revolución no fue ni comunismo ni capitalismo, fue peruanismo. Ahora, como lo expresé en 1971, nos situamos revolucionariamente frente al falso dilema capitalismo o comunismo para intentar un rumbo nuevo que lleve a nuestro pueblo hacia formas distintas de organización económica y social. Algunos sostienen que mi gobierno se convirtió en una dictadura debido al golpe de Estado que di en su momento. Sin embargo, lo repito una y otra vez, nuestro gobierno fue una revolución nacionalista basada en el peruanismo. El golpe de Estado que realizamos no buscaba el poder por ambición, sino corregir el rumbo de un gobierno reformista moderado que no había cumplido sus promesas de cambio ni enfrentado a las viejas estructuras oligárquicas. Las Fuerzas Armadas no se presentaron como una solución a la crisis que se daba en el Perú, a la crisis política, sino como un instrumento del pueblo dispuesto a permanecer en el poder el tiempo que fuera necesario hasta que pudiéramos transformar o por lo menos iniciar un cambio en las estructuras económicas y sociales del Perú. Nuestro objetivo fue construir una nación más justa e independiente y soberana. Algunos opinan que su régimen autoritario y sus reformas crearon las condiciones que se dieron a Sendero Luminoso. ¿Qué piensa usted? Algunos han querido atribuir a mi gobierno directamente el surgimiento del terrorismo a las transformaciones realizadas durante mi gobierno. Dicen que nuestras reformas abrieron las puertas a la violencia. Sin embargo, esta es una interpretación muy injusta y simplista de la historia. Sendero Luminoso y el MRTA aparecieron años después de mi gobierno. Sin embargo, puede que durante mi gobierno hayan encontrado un terreno fértil para implantar este tipo de ideología. Pero nuestras acciones no buscaban sembrar odio en ningún momento, lo que buscaban era justicia. Ahora, la reforma agraria se creó con el propósito de beneficiar al campesino y acabar con la injusticia social que venían ejerciendo las grandes clases sociales, la élite, la oligarquía en este caso, que por siglos se habían aprovechado del campesinado. Ahora, queríamos que la tierra fuera para quien la trabajara, que el campesino fuera dueño de lo que hiciera en esa tierra y que pudiera administrarla de una forma correcta. Reconozco con autocrítica que hubo errores en la planificación y cooperativas mal organizadas que tal vez pudieron haberse llenado los bolsillos por casos de corrupción. Lo reconozco. Sin embargo, esos fueron defectos en nuestro programa revolucionario y eso se reconoce.
pero el objetivo fue legítimo, devolver dignidad y derechos a las mayorías rurales. Creo más bien que fueron los gobiernos posteriores los que terminaron de crear las condiciones para que el terrorismo creciera, donde el Estado se retiró y el abandono pues reemplazó a la presencia del gobierno. Otros pues llenaron el vacío con odio y violencia. Quiero ser claro, el terrorismo no fue la continuación de nuestra revolución, sino su traición. Nosotros creíamos en la justicia mediante el trabajo, la educación y la conciencia nacional, no a través del derramamiento de sangre. Sendero Luminoso no representó esperanza del pueblo, sino destrucción. Dirigente, desde la academia se ha conceptualizado a las comunidades campesinas e indígenas como el escenario del conflicto armado interno. Sin embargo, ¿cómo experimentó su comunidad esta doble victimización? Por un lado, la violencia subversiva de Sendero Luminoso y por otro lado, la respuesta contrainsurgente del Estado. Y más crucialmente, ¿qué mecanismos de agencia y resistencia lograron desarrollar para sobrevivir en medio de esta pinza de violencia? Bueno, contestando con su pregunta, bueno, para nosotros, señorita, la guerra no fue algo que pasaba lejos, porque nos tocó vivirla aquí en nuestra tierra día a día, ya que Sendero Luminoso llegaba por las noches, nos obligaba a reunirnos y mataba a nuestros líderes delante de todos, diciendo que era justicia del pueblo. Luego cuando venían los militares nos miraban con desconfianza, como si nosotros también fuéramos terroristas por el simple hecho de ser campesinos y no hablar quechua, y hablar quechua. Nos sentía amados, atrapados, sin saber a quién temerle más. Fue un medio de desesperación que nosotros mismos, los campesinos, nos organizamos con las rondas. No fue por órdenes de nadie, sino fue para proteger a nuestras familias, nuestro ganado, nuestra vida que ya teníamos construida, nuestra manera de decir ya basta de defender lo poco que teníamos. Pero los recuerdos duelen, ya que tantas caras que ya no están, tantas historias que truncaron, tantas cosas que pasaron, y de verdad sufrimos muchas familias, y a causa del terrorismo que hubo acá en Ayacucho. Señor empresario, la hipótesis de la CBR señala que la exclusión estructural y la falta de ciudadanía plena para vastos sectores fueron el caldo de cultivo del conflicto. Usted argumenta que la ideología fue el principal factor. ¿Podría explicar esta primacia de lo ideológico sobre lo estructural? ¿Y en qué retrospectiva, qué responsabilidad histórica le cabe a la élite económica peruana por no haber contribuido a cerrar las brechas de exclusión que, independientemente de la ideología, fueron reales y profundas? Bueno, continuando con sus preguntas, respondiendo a la pregunta que me acaba de mencionar, mire, es cierto que el Perú de este entonces tenía ya muchos conflictos, heridas profundas, mucha gente que ya sentía invisible, abandonada por su propio país, y eso debe reconocerlo por el camino de Sendero. No fue el de buscar soluciones, no fue el de fue el de la destrucción pura, ya que ellos no querían dialogar, sino querían imponer su verdad a sangre y fuego. Hoy, con el corazón en la mano, pienso que nosotros, los que teníamos más recursos y voz en ese entonces, podíamos haber dicho mucho más. Tal vez no entendíamos la gravedad que era la desconexión entre el Perú oficial y el Perú real. Nos enfocábamos en crecer económicamente, pero descuidábamos el tejido humano del país.
Debíamos haber sido los primeros en exigir que el Estado llegara a cada rincón con educación, con oportunidades, con reales. Fue una elección dura, pero nos enseñó que un país dividido jamás podrás estar en paz. Por eso es todo eso que pasó, y también pasaron muchas cosas anteriores en el país, pero poco a poco fue solucionándose, resolviendo, pero no de la manera que queríamos. Se desarrolló de una manera de mucho conflicto, pero al final sí se logró terminar con los terroristas y poder tener una vida más tranquila.